Bueno, mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito, Podcast Dharma. Hoy nos vestimos de gala con un invitado sumamente especial. Es venezolano, un orgullo nacional. De hecho, ha mezclado para bandas de reggae nacionales e internacionales a lo largo de toda su carrera. Ya son 30 años de carrera. Veintitantos, casi llegando a los 30, creo yo, ¿no? Más o menos, acercándose. Pero sí. Exactamente. Bueno, con un placer y un gusto y un honor para mí presentar a este personaje, el señor Ben Ansallo. Gracias, hermano. Tiempo sin vernos, creo que la última vez que nos vimos fue en Teatro Bar, en un toque que tuviste tú, y bueno, estaba Sai también, ¿te acuerdas de Sai? Sí, descanse, hace mucho tiempo ya. Sí. Teatro Bar, imagínate. Teatro Bar, sí, más o menos, no sé si fue 2012, tengo un book ahí entre 2012 y 2015. Pudo haber sido entre 2012, 2013. Exactamente, sí. Más o menos por ahí, imagínate tú. Fue un momento álgido de teatro. Exacto, sí, exactamente, estaba full ese día, estaba bastante full. Cuéntame, Zion, ¿qué has hecho desde ese tiempo para acá, desde que no hablamos? Cuéntame más o menos cómo has ido. Veo que aparte de la música, aparte de los mixtapes, has hecho también cuestiones en la parte de diseño bastante interesantes. Cuéntanos qué ha sido de todo lo que has hecho. Sí, en todo este tiempo pues nunca me he detenido. He buscado la manera no de reinventarme, sino de mantener, digamos, de alguna forma todo lo que uno sembró en algún momento, que es la música a través de las mezclas como DJ. Y cuando hubo ese declive del movimiento musical en Venezuela, pues busqué la manera de mantenerme a través del diseño y a pesar de que estaba trabajando diseño, estaba igual trabajando la música, porque mis mayores clientes fueron músicos, fueron bandas, fueron artistas. Fue el diseño que me abrió las puertas prácticamente al mundo, porque la música fue algo muy acá de Sudamérica. Logré tocar en Colombia, pude estar en Curazao, pero todo estaba muy acá concentrado en lo que era esta parte del continente. Pero el diseño fue lo que me internacionalizó con esa entrada a Jamaica, a Estados Unidos, y lugares que logré llegar como Europa, Australia, África inclusive. Ok, yo quisiera, nunca hablamos de esto, o sea, creo que lo que hablamos fue muy breve en ese momento, pero quisiera saber más o menos cuáles fueron tus orígenes, cuál fue ese evento canon que te hizo decir, bueno, en ese momento el reggae es lo mío, ese momento que te convirtió, digamos, en lo que eres hoy en día. Mira, desde muy pequeño el reggae siempre estuvo presente porque yo siempre me gustó la radio. Tenía un radio en la casa y eso era como un pasatiempo para mí, el ponerme a grabar cassette, en cortar la cinta, pegarla, pasarla por el cabezal, y yo no sabía, o sea, eso es como trabajan en los estudios, o así es que hacían las mezclas antes. Pero yo era simplemente un niño sin oficio que le gustaba la música, que quería inventar, y creo que todas esas cosas que hice de niño fue lo que marcó mi vida, porque cuando yo estaba haciendo esto de los cassettes, pegándolo con pintura de uña, una cinta con otra, buscando el punto perfecto para hacer la transición, que luego que terminaba de hacer toda esa locura en un cassette, agarraba un papel, lo recortaba y dibujaba cosas en la portada. Había tutoriales de YouTube en ese momento. Eso no existía. Ahí lo único, mira, yo recuerdo que lo único que yo tenía en la mano para poder, o sea, cuando me faltaban esa idea, era un niño, y cuando no sabía dibujar algo, yo tenía era un libro de esto de páginas amarillas. Okay. Y era el libro de páginas amarillas donde yo podía ver
tal vez cómo era la silueta de una persona o un carro o una silueta de una montaña, y así era que yo tenía las referencias, o los libros bíblicos que dejaban los evangélicos los fines de semana, y ahí fue que yo empecé a aprender a dibujar. Entonces eso lo llevaba a esas carátulas, esos cassettes. Sin saberlo desde niño estaba diseñando portadas, y sin saber desde niño estaba creando mixtapes. Y muchas de las canciones que estaban en esos cassettes eran reggae. Estoy hablando de que en esa época estaba V40 sonando en la radio, Mulato, Big Mountain, Inner Circle, Bob Marley, y todas esas canciones siempre estuvieron presentes. O sea, cada vez que sonaban en la radio yo quería poncharlas allí y quedármelas para poderlas escuchar de nuevo. Pero no fue hasta un día en que, haciendo eso, conseguí que empezó una canción de Bob Marley. Tenía un cassette completo para grabarlo, y resulta que era un concierto del Babylon Bay Bus, que lo estaban colocando en una radio, y lo grabé completo. Estoy hablando del año 99, 2000 aproximadamente. Año 2000. Y ya en ese tiempo yo escuchaba Radio Pirata, que era un programa que transmitían en la Mega, con Horacio Blanco de Desorden Público. Y Radio Pirata siempre hablaban, era de música mestiza, colocaban reggae, pero colocaban mucho ska, música africana y fusiones que no estaban sonando en la radio. Entonces yo ahí, digamos que me fui nutriendo hasta que llegaron esos micros Rastafari en Radio Pirata, que los hacía Pulga, que era vocalista de Negunda Gas. Eso sucedió también a la par a que teníamos acceso al internet, estaban los infocentros, entonces uno buscaba la manera de... Sí, era los tiempos de los chats. Entonces ya yo iba a los chats, era no a ver cosas de patinetas, ni cosas que a uno como niño le gustaban, sino que ya era buscando conocimiento musical, qué era lo que estaba sucediendo con el reggae, qué otras canciones podía escuchar de Bob Marley, y todo fue sumando hasta que me di cuenta que todo ese conocimiento me estaba llevando a algo que era una fe, que es Rastafari. Y Rastafari me ayudó a organizar todo lo que desde pequeño me preguntaba, o sea, cómo era esto de Dios, cómo era esto de la historia bíblica, cómo era esto de un Mesías, o sea, todas esas cosas que las religiones te explican, pues así como personas conocen a Dios a través de los testigos de Jehová, del Evangelio o de cualquier religión, a mí me llegó a través de Rastafari. Fue a través de Rastafari que yo pude organizar y entender muchas ideas, de sentir de que es a través de una fe que tú puedes tener esa energía que te impulsa a crear y a lograr cosas, y a darle sentido a la vida. Siendo un joven, te estoy hablando de tendría 14, 15 años. Ese momento, cuando tú sientes ese llamado, digamos, comienzas, te entiendo, ya habías hecho música antes, empíricamente. Sí. ¿Cuál es ese momento que ya lo tomas como profesional o emprendes ese camino? Todo comenzó con la radio. Yo conocí a César Álvarez, creador del Gueto, y es él el que me lleva a ser productor del Gueto en la Mega. Eso fue en el año 2004, 2005. Y él hacía eventos. Yo en un principio trabajé con él en producción de eventos, y esas ganas de querer mostrar la música que a mí me gustaba, que era muy distinta a la que estaba sonando en las fiestas, me llevó a querer, mira, yo quiero poner música también. Yo quiero poner música, quiero sonar cosas distintas
recuerdo que en ese tiempo estaba Chippy Town, estaba Mystic Man, que era Tomás, estaba Root Boy de San Diego, Freddy, estaba, mira, o sea, había muchos, pero todos eran selectos y colocaban un tipo de música que estaba muy en lo comercial de lo que quería escuchar el público. Y digamos que yo estaba buscando más bien la manera de mostrar cosas más culturales, un reggae más de raíces, más roots. Y así fue que empecé a organizar mi primera carpeta para mezclar, y fue en una fiesta del gueto. Ya después de allí pues fui siendo como relleno de fiesta hasta que vino Alica. Y el DJ de Alica era DJ Patois. Entonces DJ Patois es el primer DJ de reggae de Sudamérica. Estamos hablando de que es una leyenda. Es de Jamaica, ¿cierto? No, él es de Chile. Es de Chile. Patois es de Chile, y él fue el que me dijo: el reggae se mezcla, o sea, tú pones buena música, pero tienes que saber que puedes mezclarlo. Escúchalo, mira lo que yo hago. Me dejó unos mixtapes, me dejó su carpeta de discos, o sea, cópiala, quédate con mi música. O sea, hicimos una buena conexión, y fue él el culpable de que yo empezara de la noche a la mañana a hacer mixtapes, empezar a mezclar. En esa época todos en Venezuela eran selectos. O sea, cuando me hablas de selecto, ¿a qué te refieres? Bueno, es un poco complicado, en el reggae es un poco complicado si lo hablamos de dos puntos distintos. Está el punto de Jamaica. En Jamaica, el que coloca la música es el selecta en patois. Y el que canta es el DJ. ¿Entiendes? O sea, los shows consisten, el que canta es el DJ y el que pone la música es selecta. Pero acá conocemos el selecta, el que pone música una tras otra sin tomar en cuenta el beat. O sea, no las mezcla. Eso, así como tomando en cuenta la velocidad, el BPM, eso no se hacía en Venezuela. Y el primero que lo hizo, el que en armar un set completo de reggae y de dancehall y montarse a tarima para hacer eso, acá fui yo. Porque y a partir de allí, pues, digamos que uno motivó a gente a que lo hiciera. Porque no solamente era eso lo que hacía en tarima, yo estaba editando discos mezclados que empezaron a escucharse acá en fiestas. Me metí en concursos en Europa que gané, y vinieron muchas cosas buenas a través de todas esas producciones, que hasta el sol de hoy muchos me escriben y me dicen que esos primeros discos marcaron la vida de ellos, que lo motivaron. O en estos días recibí un mensaje de un señor que decía que gracias al primer Drake Magnetic fue que él se enamoró del reggae. O sea, estamos hablando de que ese Drake Magnetic es del 2008. Del 2008, o sea, es reciente. 2008. Es más o menos reciente, pues, o sea, es una historia contemporánea. Sabes que ahí hoy en día lo que estábamos hablando fuera de cámaras, que ahí por lo menos el rap, bueno, me circuitó ahorita que tú me dices que en la cultura reggae el DJ es el que canta y el maestro de ceremonia es el que pone la música, me dijiste, ¿no? El DJ es el selecta. El selecta. En el rap es distinto. En el rap el maestro de ceremonia es el que rapea. Y el DJ es el que pone la música. Claro. O sea, hay disparidad ahí. Me llamó la atención eso. ¿Sabes que todo este tema del rap, sabemos muy bien que todo fue en Estados Unidos? Sí. Pero la primera persona que cantó en una pista fue Roy, un jamaiquino. Y eso sucedió por un error. O sea, ellos grabaron un tema, y cuando ellos grababan los temas para luego llevarlos a las pistas de baile,
y estrenarlo en las pistas de baile, porque el reggae no sonaba en la radio en Jamaica. La música que sonaba en la radio de Jamaica era música de afuera. El reggae era música de marginado en esa época, estoy hablando de los años 70. Y en esa grabación, cuando ellos graban el disco, la grabación que quedó en el disco quedó sin la voz. Entonces él se lleva su disco así y dice, bueno, yo le meto la voz en vivo. Y el tipo hizo por primera vez eso sucedió en Jamaica. Fue Kurt Roy. Fue Jamaica que nació. Jamaica, antes que sucediera en Estados Unidos, la primera vez que se cantó en una pista. Fue una distorsión de la historia completamente, un momento canon ahí que distorsionó la historia de ahí en adelante para de hecho, para el rap. Kool Herc Okay. es de descendencia jamaiquina. Okay. O sea, con esto estoy diciendo de que Jamaica es un epicentro musical en, Sí, bueno, y todos los también sentidos. la época, tú recientemente hiciste un comentario en Facebook de cuál era la primera música grabada de reggae. Sí. Y es más o menos 1968, Sí. creo que dijiste. ¿Qué personaje fue el que lo hizo? Hay una discusión ahí. Hay una discusión de Bonnie Striker, que es un productor, Okay. que él dice que este tema de Muma Bangarang es el primer tema, pero resulta que en libros y dicho en primera persona y en entrevistas que han realizado amigos de acá de Venezuela a gente de Jamaica, es que el primer tema reggae fue de Lee Perry. Lee Perry era productor de Bob Marley. Pero como siempre andan peleándose quién fue primero, esto fue primero. Sí. Pero el que inventó el nombre reggae, entonces es Tux Hibbert, con el tema Do the Reggae. Entonces, imagínate, unos pelean el nombre, otros pelean quién fue primero. O sea, esas disputas siempre van a existir. Hubo un movimiento en ese momento también, una expresión cultural fuertísima de la sociedad negra en general. Pero es que toda esa evolución tuvo que ver era con lo que se estaba viviendo en la isla. O sea, exactamente. había momentos en que estaban viviendo esperanza, había momentos que estaban viviendo guerra, había momentos que estaban viviendo una violencia distinta, momentos de elecciones, momentos de independencia, y todo eso fue marcado con la música. O sea, la música de Jamaica es el reflejo de lo que estaba sucediendo. Era la expresión cultural del momento histórico. Socialmente. Exactamente, qué interesante. En 1970 fue que vuelve Selassie a Etiopía. En el 66. En el 66, ok. Sí, Selassie, él fue en el 66, ese día se conoce como el Grown Nation Day, porque fue la mayor concentración rastafari de Jamaica. O sea, todos los rastas fueron al aeropuerto. Grown Nation significa reunión. Ok, Grown Nation. Grown Nation, sí. Y Selassie, el motivo del viaje, o sea, 10 años antes, había ido una delegación rasta a Etiopía a solicitar esa visita. Okay. Esa visita, ese viaje, ese comité era encabezado por Mortimer Plano, que era el mentor rastafari de Bob Marley. Okay. Y él fue el que le abrió la puerta del avión 10 años después, cuando Selassie llega a Jamaica, es el señor que sale en el video, un rasta que le abre la puerta del avión a Selassie y todo eso. Y también ese día le dicen el día del reconocimiento, porque fue el día de que los rastas pudieron ver de que eso que tanto les hablaron, que tanto le predicaron, que decían hay un rey en África y este es el rey, este es el Mesías, el que cumplió las profecías bíblicas, cuando ese fue el día que ellos vieron de que el rey sí existía. Ok. Había dudas de que Selassie existiera. Es que era algo que era como, o sea, imagínate, era un movimiento en que todos andaban buscando en qué creer, en algo que fuese propio, porque ellos Jamaica fue un epicentro de la esclavitud, donde todas las creencias fueron implantadas por Europa. De hecho, creo que la cultura rasta también agarra cosas del cristianismo, cosas del hinduismo. O sea, es que Rastafari,
como tal nace en Etiopía, Etiopía, exacto. que es un país africano. Y para que tengas una idea, la metafísica, Ok, que en realidad se basa en libros de Enoch, ok, Enoch el personaje bíblico, ok, Enoch, exacto. los libros de Enoch que consiguieron, que son los fundamentos de la metafísica, está en el lenguaje amáric, en Ges, que es el lenguaje de Etiopía. Entonces, eso quiere decir que Enoch era etíope. Okay. En la Biblia, en el libro de Génesis, dice que el segundo río que pasaba por el jardín del Edén es un río que pues, hay en Etiopía. ¿Entiendes? O sea, el epicentro de la humanidad y religiosamente hablando, el origen es Etiopía. Cuando en la época de nuestro Señor Jesucristo, la primera nación en creer en Jesús, o sea, la fundación de la cristiandad es Etiopía, antes que Israel y antes que muchos más. O sea, no fue en otro lugar, fue en Etiopía. Las primeras iglesias cristianas están en Etiopía. Es donde tienen los registros más antiguos de la cristiandad y libros canónicos que no están en la Biblia, pero ellos tienen los respaldos originales de esos libros. ¿Entiendes? De hecho, se habla que el arca de la alianza está en Etiopía, que es el arca que todo el mundo habla, que es el arca del pacto que dio a Moisés, que trágicamente Hitler siempre la quiso, que han hablado en películas, en una cantidad de libros, y esa arca está en Etiopía. Ok. Bueno, vamos a volver nos desviamos un poco de tu historia. Quiero volver a ese camino que transcurriste comenzando, sobre todo porque también, como yo digo, hay eventos canónicos que lo convierten a uno en lo que es actualmente, ¿cierto? Cosas buenas y malas. Sí. ¿Qué consideras tú que bueno, me dices que aquí en Venezuela hubo un boom de música reggae, hubo ciertos picos? Yo siento que para el 2007, sobre todo, cuando yo me gradué de bachiller, me acuerdo clarito que había gente con sus pulseras rastas, sí, camisas rastas, o sea, estaba agarrando a la juventud el movimiento rasta. Entonces, eso tuvo que ver mucho con un trabajo que hicieron unos pocos y luego eso se hizo grande. Pero eso tiene mucho que ver con un trabajo que hizo una banda llamada Negunda Gas. Banda liderada por Pulga, por Luis Enrique Sánchez, y el otro de los frontman era One Shot. Cuando ahí resulta que Pulga hacía unos escritos por un lado que eran los Negus Crew, que eran unos panfletos que tenían información, y esos panfletos se repartían en los conciertos que en aquella época se hacían, estoy hablando del año 2001, 2002. Y a su vez los artistas que venían, que Pulga, en conjunto con Conejo, que era un productor de música, y Octavio, ellos empezaron a traer artistas de Jamaica, y esos artistas no solamente venían a tocar, sino que se hacían foros para que la gente aprendiera qué era lo que realmente profesaba Rastafari. Esto también, pues, habían otras personalidades y organizaciones en Venezuela, como estaba la Cumbe Bafana, que eran los parte de integrantes de Ya Bafana, que era otra banda, que ellos también hicieron un trabajo social. Nosotros aquí en Valencia hicimos algo que se llamaba Valencia Ground Nation, que yo estaba a cargo de hacer los mismos panfletos que hacía Pulga, pero con otro tipo de información Rastafari, y lo difundíamos en los eventos acá en Valencia. Entonces teníamos como unas ganas de que esa información le llegara a la gente, y era información que no estaba en internet, le estaba llegando de primera mano, y la gente se estaba interesando cada vez más por el reggae, porque la música reggae que se estaba consumiendo era música Rastafari. O sea, tú ponías un disco de Gondwana de esa época y todos los temas hablaban de Rastafari, o por lo menos si el disco tenía 10 temas, 8 o 7 hablaban de Rasta. Negunaga grabó un disco completo de Rastafari.
todas las canciones hablaban de Rastafari. Yabafana tenía canciones que hablaban de espiritualidad y de Rasta y de África. Zion TPL, antes de llamarse Zion TPL, se llamaban Zion The Promised Land. El disco Genesis, su primer disco, era un disco de puro contenido Rasta. Entonces, no solamente se estaba creando un movimiento reggae de gente que iba a escuchar música, sino que era un movimiento de conciencia. La gente estaba amando el reggae por las cosas que estaba logrando o cómo estaba influenciando la vida de ellos, ¿entiendes? O sea, era una filosofía de vida. Era una filosofía de vida. Entonces, todo eso cambió. Empezó a consumirse una música distinta. Llegó Matiz Yahoo, llegó Cultura Profética, llegó Gondwana con nuevo vocalista, con nuevo concepto. Y todo lo que se empezó a consumir fue totalmente distinto. El reggae ya no era lo mismo. Y eso trajo como consecuencia de que fue algo tan normal que, como te comentaba, pues a la gente no le costó luego mirar a otro género. Miraron después al rap, miraron a las cosas que empezaron a suceder con la música electrónica, el dubstep, ¿sabes? Vinieron las fusiones, entonces ya el reggae que se estaba haciendo no era reggae Rastafari, sino reggae más comercial. Vino Raguayana, la gente empezó a hablar de que Raguayana era la banda número 1 del reggae en Venezuela, ¿entiendes? Y todavía quedaban bandas de reggae en Venezuela, pero había un movimiento desamparado. Con el declive económico dejaron de haber radio, dejaron de haber televisoras que apoyaban, las páginas web. Merchandising también. Yo me acuerdo que la ropa de Rasta también, o sea, digo, la bandera, sí. Y las cuestiones eran bastante... Claro, Billabong, Silver, todos ellos sacaban líneas Rasta. Líneas Rasta, o sea, sí. Un fenómeno. O sea, y yo estaba a cargo del magazine de reggae de Venezuela. Fue algo que yo fundé con un brother llamado Carlos Castillo. Esa es la siguiente pregunta, esa revista que hicieron en su momento. Sí, esa revista nació, pero ¿sabes qué? Eso tiene un cuento antes, y ese cuento es de San Diego, Valencia, San Diego. La primera página de reggae informativa, o sea, página de información de reggae que se hizo en Venezuela, se creó en San Diego. Y fue creada por un chamo llamado Michel Arria, Fernando, Titi y Talito. Ellos eran 3 que vivían acá en el Morro. Y luego ellos me conocen por la página y me integran a mí para yo llevar esos escritos que te decía de Rastafari. Y ya yo tenía la habilidad de escribir noticias porque trabajaba en la radio, en el gueto. Entonces ese trabajo informativo lo llevé a la página web. ¿Era un blog? No, era una página web. ¿Era una página web? Claro, porque Kama era hacker. Entonces, estoy hablando del año 2006. Y tenía mucho conocimiento y él lo usó para eso. O sea, el chamo era un cerebro con el tema de tecnológico. Y empezamos a tener esa página web hasta que, bueno, un día desapareció, no se renovó el hosting, todo eso. Y tardamos como, no sé, un año en renovar ideas, pero ya fui yo solo por mi lado con Carlos, que vivía en Charallave, y creamos Venezuela Reggae Scene. Esa página se convirtió en la plataforma digital del reggae, no solo de Venezuela, sino de Sudamérica y de Jamaica. Porque en esa época la música se difundía masivamente, era por MySpace. ¿Entiendes? Entonces las páginas eran esenciales, o sea, tenían peso, pero las líneas editoriales, pues en Jamaica nadie conocía a quién escribía en Chile, en Argentina, pero digamos que mis ganas de querer romper esas barreras, pues yo estuve en comunicación con muchos artistas emergentes que hoy en día son artistas famosos, y gracias a eso, pues artistas como Protoye, tuvo la primera reseña de Protoye en español. Fue hecha en Venezuela Reggae Scene, yo la escribí gracias a la colaboración de su mamá, de Lorna Bennett, que fue la que me envió todas las respuestas que yo le hice de las preguntas.
O sea, yo le tuve que hacer una cantidad de preguntas y ahí fue donde se creó la primera reseña de Protoye en español. Igual con Micah Semaya, que ahorita es top en Jamaica y a nivel mundial, con Chronix, con GC Royal, Cavaca Pyramid, todos ellos gozaron de ese trabajo de Venezuela Racing. Una cosa, o sea que tu trabajo está más que todo en Jamaica. Sí. O sea, tienes un nombre en Jamaica. O sea, Benazion es una marca consolidada en Jamaica. ¿Cómo llegas tú a Jamaica? O sea, más allá de todo el trabajo que ya has venido haciendo, que me estás comentando, ¿cómo llegas a Jamaica? Hay una barrera que es el lenguaje. ¿Cómo hiciste para romper esa barrera? Mira, la primera vez que yo hice un enlace con Jamaica fue con un cantante llamado Baby Lion. Y por cosas de la vida, a Baby Lion yo me lo conseguí en un semáforo en el primer viaje a Jamaica sin planificar. Okay. O sea, la primera vez que yo fui a Jamaica, yo tenía mucho tiempo que no hablaba con él y esa noche que aterrizamos, de vuelta al hotel, nos paramos en un semáforo y yo volteo y estaba el tipo al lado. Casual, y a partir de ahí volvimos a hablar. Pero yo llego a Jamaica es por Stephen Newland, que es vocalista de la banda Crux Underground, que era una banda top en aquel momento, del año 2012. Okay. O sea, estaba entre las 3 mejores bandas de Jamaica. Pero era porque tú venías haciendo un trabajo aquí también. Claro, sí, ellos digamos que sabían algo de lo de la página web, ya yo les había publicado algunas noticias, y cuando yo le propongo a Stephen para traerlo a Venezuela, yo quería hacer un tributo a Bob Marley, y le dije, mira, quiero hacer un tributo a Bob Marley, ¿tú quieres venir? Dime cuánto me cobras, yo te puedo organizar una gira de aquí de medio, ¿qué quieres hacer? Y el tipo me dice, mira, tú proponme qué quieres hacer con la visita que yo haga a Venezuela, y ahí cuadramos. Y yo le organicé un itinerario de un concierto, 2 foros Rastafari, 3 siembras ecológicas, porque él tenía una fundación ecológica en Jamaica. Y tenía un sistema bien bonito, que era una página, en su página web, la persona que sembraba un árbol, él ponía un icono en el mapa. Entonces él iba por el mundo haciendo la jornada, y entonces cuando él volvía a ese lugar, esa persona que sembró un árbol tenía tickets gratis para el concierto cuando él volvía a ese lugar. Wow. Entonces, imagínate, en Estados Unidos, Europa y aquí en Sudamérica lo hizo en Venezuela. Entonces, cuando él vino a Venezuela, el trato fue tal, la gira de medios, tuvo inclusive acá el alcalde que había en ese tiempo en Naguanagua, quiso estar en la jornada ecológica, sembró árboles con él, le dieron el botón de el samán de Naguanagua, prensa, periódicos, o sea, son cosas que los artistas valoran, porque ellos se valen de eso. Y el trato fue tal que él me dijo, tú debes ir a Jamaica porque tú mereces que a ti te traten igual. Entonces fue ahí cuando yo agarré y planifiqué un viaje. Y a los meses estaba en Jamaica y tal cual, o sea, ese señor se encargó de... Llegaste a Jamaica, él te recibió, sí, y de ahí para adelante. O sea, no, me recibió y me cargaba todos los días allá. O sea, encargado allí hicimos jornadas ecológicas igual. Fuimos a conciertos, estuvimos en la casa de Bob Marley, estuvimos a ese viaje, a ese primer viaje, a los días se unió Javier, vocalista de Aguamala. Y coordinamos para que él grabara en Top Gun, en el estudio de Bob Marley, el estudio original de Bob Marley. Y yo aproveché por mi lado de grabar también para un disco en 2 estudios, que fue con 2 artistas, uno Junior Marvin, que es una leyenda del reggae. En toda la historia del reggae no hay artista como él, porque él fue el primero en usar la técnica del falsete en el reggae. Como de la gueto. Ajá, él fue el primero en usar falsete, y canciones que él hizo son canciones referencias no solo del reggae, sino de la música a nivel global, versionadas por bandas como The Clash, que es ícono de la música europea, del punk. Entonces, digamos que ese viaje tuvo una cantidad de actividades importantes
que me llenaron de energía y ganas para volver. Entonces, luego cada viaje fue distinto. O sea, a pesar de que el primer viaje era supuestamente de turismo, tuvo sí, connotación. Uno de tus posts. Sí, tú pensaste que era de turismo, pero se convirtió en algo totalmente. Claro, porque después yo haciendo como una retrospectiva, me di cuenta que tuvimos actividades ecológicas, actividades sociales, grabaciones, vínculos y reuniones con gente del movimiento Rastafari. Estuve en la casa del guitarrista de Bob Marley y no solamente es que estuvimos, nos invitaron a tocar y a estar allí un rato y estábamos tocando con leyendas de la música reggae, de los fundadores. O sea, y sabes que ese señor Stephen, que es el que me cargaba en Jamaica, esa fue la primera vez que él iba a la casa de ese ex guitarrista de Bob Marley, Erskine Smith, que él es creador de un proyecto llamado Inadiyar. Luego, gracias a esa ida de Stephen, él pasó a ser miembro de Inadiyar. O sea, yo fui testigo de ese enlace, o prácticamente, digamos que yo fui la excusa para llegar a esa casa, de que había alguien de Venezuela que quería ir a conocer, ¿entiendes? Wow. Y hoy en día él forma parte de la gira de Inadiyar, de los discos de Inadiyar. O sea, había networking, red de mercadeo allí Sí, bastante. sí, total. Y nada, o sea, ciertamente los viajes a Jamaica me cambiaron la vida. Ahora estamos hablando de que Jamaica es la cuna del reggae. Sí. O sea, tú fuiste a la cuna del reggae Sí. y te adoptaron. Pero Eso lo veo difícil que pase, pero pasó, ¿sabes? O sea, Sí. te adoptaron. Es como que alguien venga un canadiense para acá, no, yo quiero cantar música llanera. Sí. Bueno, creo que los venezolanos adoptarían, porque adoptamos a todo el mundo, pero es difícil también. Es difícil porque y para mí fue muy especial porque sucedían cosas que no les pasa a cualquiera. O sea, estamos hablando de que ya en el tercer viaje ya yo era diseñador de Sisla, que era, o sea, si pueden nombrar 5 mejores artistas del reggae en la historia del reggae, Sisla estaría entre esos 5. En ese viaje fue que conociste a Sisla. Ya yo trabajaba con él. Ah, ok. En el tercer viaje a Jamaica ya yo trabajaba con él, Ok. y ya había diseñado el disco de él, el disco de Messiah. Ok. Luego, semanas o meses después fue que nos enteramos de la nominación al La Grammy. nominación al Grammy, eso fue durísimo. Sí, pero imagínate que sin planificarlo, sin darme cuenta, de la nada estaba diseñando las islas, y hasta el sol de hoy yo no sé cuántos discos le habré hecho a Sisla, pero creo que oficiales de su discografía hay 6, y eso Ok. es bastante. Claro que sí. Eso es Hay bastante. gente que en toda su vida hace 3 Y días. el único disco de sus 90 álbumes, que es su discografía, casi 100 álbumes, el único disco nominado al Grammy fue el que yo le diseñé, el primero. Wow. Sí. Wow. Y bueno, ¿Cómo se sintió eso? ¿Viste? a partir de ahí, bueno, mira, le he diseñado a Lutan Falla, Kepperton, Richie Spice, Winnie Man, Chick Tian, Claro, porque fue la mecha que prendió todo. Tequila, sí. Creo que, no sé, me faltarían, en mi lista me faltarían, no sé, unos 3, 4 artistas con los que quisiera diseñarle, que no es muy inalcanzable, pero sí hay que seguir trabajando para lograrlo. Sabes que como toda cultura, creo yo, hay sectarismo, hay cosas buenas, pros y contras. ¿Cómo fue el tema? ¿Llegaste a enfrentar el racismo? Y no estamos hablando de un racismo de blanco a negro, sino negros a blancos dentro de Jamaica. Sí, ¿Llegaste a enfrentar el racismo ya? Sí, desde el primer viaje, creo que, bueno, de hecho la primera experiencia que tuve en Jamaica fue cuando yo llegué el primer viaje, de sorpresa me llevaron de una vez a la casa de Bob Marley, al museo. Y digamos que pagué la novatada que un rasta, un tipo, un anciano, así muy noble, me dijo para tomar una foto con él. Cuando me tomó la foto con él, de una vez me pidió $10. Y yo así como que... Y el tipo, cuando vio que yo no le, o sea, que me le desentendí,
y que me estaba alejando, el tipo de la bandera que tenía con la que nos tomamos la foto, la misma bandera sacó un machete. Sí. Wow, ok. Entonces, claro, eso se pudo solucionar. Ahí Sí, él sí. vio después que yo andaba con Stephen, que es un rasta y todo eso. No sé. Pero sí, bien, mira, pude ser testigo de cómo en ocasiones gente que me cargaba de los drivers, los conductores, por X motivo tenían que ir a un barrio, entre una actividad y otra, y cuando me veían en el carro se molestaban con el driver. ¿Por qué tú estás trayendo una persona blanca? Pero era porque pensaban que yo era gringo. Claro. Cuando ellos se enteraban que yo era de Venezuela, ahí todo cambiaba. Bajaba todo. Sí, lastimosamente, imagínate, en muchas ocasiones, cuando escuchaban Venezuela de una vez, ¡eh, viva Chávez! De una vez. De una vez. Ellos son, o sea, son izquierdistas. No, lo que pasa es que, acuérdate que la gente afuera del país se vale mucho de los medios. Sí, claro. Y entonces lo que consumían de Venezuela era eso. Eso era una época en que todavía Chávez estaba vivo y la gente todavía veía tanta noticia y tanto que Venezuela era sinónimo de eso. Sí. Y además los jamaiquinos siempre han tenido en la parte económica, en Jamaica hay una planta de PDVSA Ok. que lleva por nombre Marcus Garvey. No sé cuál fue el motivo, pero Marcus Garvey es un ícono fundamental en el desarrollo del movimiento Rastafari. O sea, Marcus Garvey es el profeta del movimiento Rastafari, es el que profetizó la coronación de Haile Selassie. Antes que lo coronaran, él fue en Jamaica el que dijo, en África se va a coronar un rey y va a ser el que nos va a dar la redención. Entonces sí hay cosas ahí. Ok, sucedió algo con Chronix, me comentaste. Sí, con Chronix también tuve una experiencia en una celebración rasta en Kingston. Eso fue en el año 2013. Yo estaba muy joven, todavía no había pegado temas, era un artista muy en revelación. Y yo estaba eso fue un 23 de julio, en una celebración de nacimiento de Haile Selassie. Y ciertamente todos eran blackman, yo era el único pálido, con dreadlocks largos y todo eso, y así que estaba en la celebración sin nadie al lado, tomando fotos, y este chamo me pasaba por al lado gritando, diciéndome cosas que no entendía, y cuando la persona que andaba conmigo, que me hizo las traducciones, era de que, mira, este chamo anda molesto, que qué haces tú aquí, que tú eres un blanco, tú no eres africano, que tú tal. Entonces eso era racismo. Claro. Luego un año después me lo conseguí ya en otra posición, ya él estaba en un concierto, yo era medio de comunicación, él quería que yo lo entrevistara porque era de Venezuela, y cuando le nombraban a los jamaiquinos en esa época, que le nombraban Venezuela, le brillaban los ojos. ¿Qué año? Eso es el 2013. 2013. Y cuando ellos pues escucharon Venezuela, querían la entrevista, y cuando le dije, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué te dijo? No, así como que, así como que. Sí, yo creo que sé quién es. Sí, mira, yo creo que hay muchos de los que han ido para Jamaica siempre han pasado por eso. Sí. Pero muchas cosas cambian, así como viví cosas muy bonitas que en realidad sí merecen tener ese valor, pues. Yo estuve en lugares donde ancianos rastas me reconocían como rasta, como brother, como me daban ese respeto de que ven y toca un tambor con nosotros, ven, siéntate aquí con nosotros, vamos a tomar una foto. El mismo Sisla en su casa, en su estudio, ¿sabes? O sea, cosas que si tú te pones a ver, buscas en internet, lo que hace eso, DJ Khaled, Burna Boy, número 1 de África, ¿sabes? Y uno está ahí en esa posición, pues. Sí, en ese disco que tú que fue nominado, fue donde colaboró con DJ Khaled. No, eso vino después. Eso vino después. Sí. ¿Cómo ves tú hoy en día Venezuela? Podemos decir que es una post-crisis, porque en 2016 hubo una compresión muy fuerte, o sea, vinieron a pique lo que eran los toques, los eventos, etcétera. ¿Cómo
¿Cómo ves tú hoy la cultura rasta en Venezuela 2024? Mira, Rastafari, ahorita como tal, no hay movimiento. Rastafari como movimiento religioso. Cuando no digo no hay movimiento es porque no hay congregación, no hay reuniones, muchos se fueron. Okay. Muchos de los rastas viven en otros países. Sí hay muchos rastas con los que en algún momento coincido y para mí pues todo un placer siempre hablar con un hermano de cosas de la vida, de cosas nuevas, de conocimiento. Pero no tenemos esa oportunidad como antes de que podamos reunirnos, compartir, hacer trabajos, exposiciones. No, eso dejó de ser hace mucho tiempo. Sin embargo, pues los que estamos, pues tratamos de que nuestra fe siempre sea nuestra mayor arma para seguir adelante con todo lo que es la adversidad y como venezolanos, pues siempre nos toca pues afrontar. En cuanto al reggae, mira, hace meses yo hice una actividad que se llamó Reggae Vino Tinto. Unos live en Instagram y me dediqué en realidad era como un compilado de algunos temas famosos del movimiento reggae, pero eso me llevó a seguir investigando y a compilar y cuando vine a ver fueron 3 programas que tuve que hacer, 3 live de 2 horas cada uno. Fueron 200 y tantos artistas que logré sonar en los 3 live. Entonces me di cuenta de que muchas bandas ya no existen, pero de la nada eso ayudó a que unos aparecieran, empezaran a sacar material, a activarse en Instagram y a hacer cosas nuevas. Y además que han habido conciertos, se ha revivado ese movimiento de los conciertos internacionales que para mí es una de las cosas más importantes para que un movimiento se desarrolle. Puede haber mucho talento nacional y excelente todo lo que hagan aquí, pero los movimientos musicales sin el respaldo de las bandas que uno admira o las bandas que crearon cosas y que tienen trayectoria, un movimiento sin eso no crece, ¿entiendes? Y para muestra un botón, si hacemos una retrospectiva a lo que sucedió en el año 2001-2002 de las bandas que vinieron a Venezuela, que fue Scatterlight, Michael Rose, el regreso de Fidel Nadal, Misty Rivera, el regreso, todas esas bandas hicieron que se creara una nueva etapa del reggae en Venezuela, ¿entiendes? Entonces es importante que se sigan haciendo eventos internacionales, porque es allí cuando la gente se reúne en masa, ve el poder que tiene de unión el reggae. El poder, no es lo mismo escuchar un reggae en una radio o en tu casa a escucharlo en vivo y eso hace de que muchos músicos, DJ o inclusive personas que no tengan algún interés en la música, pues se le despierte yo puedo aprender mira cómo suena ese bajo, yo quiero aprender a tocar ese instrumento. O sea, así nacieron las bandas hace muchos años y eso hace falta que, o sea, eso va a volver, eso o está sucediendo justamente. Okay, si te diera digamos, elegir top 3 de tus mejores artistas, los mejores artistas para ti, tus artistas favoritos en la música reggae, ¿cuál sería? De primero Bob Marley, ciertamente. Bob Marley. No por nada, pero... Bob Marley es como lo vemos nosotros para Jamaica, o sea, ojo, digamos que para nosotros es como wow, no sé, Oscar de León, para nosotros. Sí, no hay otro por encima de Bob Marley. En vida, lo que pasa es que en vida Bob Marley vivió inclusive un exilio y cuando Bob Marley estaba vivo, el número 1 en Jamaica era Dennis Brown, no era Bob Marley. O sea, Bob Marley tenía fuerza y tenía esa fama, pero esa fama estaba sucediendo era fuera de Jamaica. En Jamaica habían otros exponentes y otros artistas que estaban moviendo estaba Jacob Miller también, que era muy amigo de Bob Marley, estaba Gregory Isaac,
Y habían otros artistas. Esa era la generación de Bob Marley. Sí, estaba Jimmy Cliff también, que siempre fue una superestrella. O sea, había... Bob Marley, ¿qué año muere? En los 80, ¿no? 81. 81. Murió en el 81. Pero, mira, en mi top está Bob Marley. Primero. Estaría Sublime, que es una banda que también marcó mi vida, porque antes que yo empezara a escuchar reggae, por una hermana llegó un CD de Sublime, en el año 97, llegó a mi casa. Y ese disco, o sea, yo no sabía nada de género ni nada, pero ese disco de Sublime, que es el disco homónimo que salió un año antes, en el 96, o sea, era algo muy recién de la época y estaba ahí en mi casa y estuvo a la mano para yo escucharlo y me enganché. O sea, ahí estaba temas como Santería, Runway, o sea, una cantidad de canciones que influenciaron toda una generación de California. Y mira, que otro artista así que yo te diga, puede ser Burning Spear, que es una leyenda del reggae, Damian Marley. Okay, bueno, ya es cuatro, pero son varios, entiendo que son... Sí, es que depende del mood. Depende del tipo de reggae, porque si tú me dices de California, que es el reggae que yo estoy consumiendo ahorita es de California. Para mí el futuro del reggae es California. No por menospreciar Jamaica, pero sí, lo que está sucediendo en California es mágico, y la música que se está haciendo es muy especial. O sea, tiene una energía muy bonita. En Jamaica se está haciendo buena música, pero es muy poca. En cambio, ya hay un movimiento. ¿A qué crees tú que se debe esa importación de esa cultura hacia California? La playa. Igual que en Venezuela, que siempre han asociado el reggae con el surfing. ¿Por qué? O sea, Jamaica, obviamente, Jamaica es algo que tiene que ver con la playa, son cuestiones tropicales, pero ¿por qué? Aparte de eso, es un mood también, creo yo, ¿no? Sí, es que mira, el reggae cuando llegó a Venezuela en los 90, eran muchos surfistas que viajaban y se traían esa música. O sea, el reggae era la música de los surfistas. Sí, era el tipo de persona turista que quiere surfear. Y antes había la facilidad de viajar a Estados Unidos, era muy fácil. Y la gente no viajaba, o sea, los jóvenes no viajaban a Miami, viajaban a California a surfear. O sea, aquí había un movimiento de surfing muy pesado en Venezuela, en los 90. Sabes que cuando yo hablo de momentos canon, hablo de cosas que cambiaron, momenticos que cambiaron tu vida por decisiones. Top 3 de momentos canon en la vida de Nazario que lo hicieron de Nazario hoy en día. Mira, haber tocado con Israel Vibration fue mi primer toque con una banda internacional acá en Venezuela, fue en el Hotel Maracay. La primera vez que veía tanta gente. ¿Qué se sintió eso de ver tanta gente? Asustado. Creo que haber tocado en Jamaica, toqué en el Kingston Dog Club, que es el epicentro del reggae a nivel global. Es un spot mágico. O sea, imagínate que aquí en Valencia monten un bar en el Cerro de Café, tú veas toda la ciudad y estés tocando y tengas esa vista ahí de noche. ¿Qué otro momento así? Mira, el nacimiento de mi hijo, de Salomón. Qué duro. Sí. De Salomón, él cambió, o sea, creo que Salomón cambió tanto mi vida que en esa época yo tenía un proyecto llamado Ava Music Maker. Y había nacido justamente porque ya yo no quería usar mi nombre. O sea, ya hubo un momento canon, como tú dices, de que yo empecé a sentir cosas tan chimbas de la vida, en que la gente que me rodeaba, las cosas que eso pudo haber sido como el año 2015 2016. Pues Salomón nació en el 2017. Mi hija nació en el 2016, ¿no? Bueno, entonces, ponte que en el 2015 yo tuve un momento en que yo no quería, inclusive llegué a rechazar, me llamaban por todo, que no estoy ocupado, no quería hasta alejarme, quería vivir otras cosas.
Y fue cuando se creó Ava Music Maker, y ya Music Maker prácticamente murió cuando en el embarazo de Salomón. Entonces, o sea, porque yo sentí que lo que andaba buscando tenía que ver con eso. De hecho, yo me aparté, o sea, nació Salomón, yo aparté de la música un poco, el mainstream, el tema de las presentaciones y todo eso, pero seguí trabajando con la música a través del diseño. Y el diseño me permitió, como yo diseñaba, mi oficina siempre estuvo en mi casa, el diseño me permitió poder vivir a mi hijo en primera persona. O sea, era muy raro en que yo decía, me voy a trabajar y vuelvo a las 8 de la noche, ¿sabes? O sea, mis faenas de trabajo estaban ahí, estaba mi hijo, estaba mi familia. Otra pregunta que yo siempre hago es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Más o menos por esa línea. Lo que le dirías a tu yo de hace 10 años, si tuvieras que cambiar algo, le dirías que lo cambie, etcétera. O sea, puedes volver al pasado y decirle cualquier cosa que Nazario de hace 10 años. Hace 10 años, el 2014. No. ¿Ah? No, yo creo que nada. Nada, te traes una vida escondida. Es porque es tipo película. Sí. Si uno trata de cambiar algo, entonces va a dañar otra cosa. Y no, el 2014 estaban sucediendo, fue un momento álgido, ¿viste? Un momento super top donde, o sea, todo lo que sucedía en el 2014 era muy, muy pesado. ¿Sí? Porque era el resultado de un poco de trabajo, o sea, claro. Después que yo comencé a ir a Jamaica en el 2012, y entonces fueron varios viajes, 2013, ya en el 2014 era como que el barco rodaba solo. Claro. Entonces, o sea, tanto en que yo la otra vez tenía una conversa con un amigo de que yo llegué a un punto en que a mí no me importaba si diseñaba o no, o si hacía o no hacía algo en la semana, porque yo sabía que mínimo un viernes o un sábado, o había semanas jueves, viernes, sábado o domingo, tocaba. ¿Entiendes? O sea, y era época en que teníamos billetes de efectivo, bolívares, claro. Y en que yo no tenía, o sea, las ambiciones o los proyectos de vida eran otro tipo de cosas, y las cosas que anhelaba las lograba rápido. O sea, el carro que quería lo compré y lo puse como yo quería. ¿Te acuerdas cuando tú y yo nos vimos que hablamos de un Jeep que te querías traer de Estados Unidos? Creo que ese Jeep lo tuviste. Claro, no, ese Jeep lo tuve por aquí, lo puse como yo quise, lo desarmé, lo mandé a armar, traje todo de Estados Unidos, y hacía cosas que yo hoy en día digo, o sea, ¿cómo yo logré ese poco de cosas y se lograron todas esas cosas que inclusive yo en estos días abrí un documento, de esos documentos que uno hace de deseo y cosas, y yo, mira, hasta el carro que hoy en día tengo estaba ahí escrito. Qué duro. ¿Tiempo o dinero? ¿Cómo? Si yo te doy dos opciones, ¿tiempo o dinero? No, tiempo. ¿Sabes? Okay. Mira, es mi mayor conflicto del día a día. Gracias al más alto, pues siempre hay trabajo y me hace falta tiempo, ¿viste? Todos los días cuando me pongo frente a la computadora y veo mi lista de trabajo, a ver, mi inconformidad conmigo mismo es de que yo digo, faltaron 2 cosas hoy, ¿sabes? Que yo vaya a la cama y mañana tengo que resolver esta vaina, porque siempre todo lo hago. De hecho, ahí radica uno de mis problemas con muchos de mis clientes, es que a veces me puedo retrasar con una entrega, pero yo luego le explico, yo le digo, yo no te voy a hacer una cosa por hacerlo. Si yo sé que no tengo 5 horas, o 4, o 6 horas, que es lo que yo al ver el proyecto, sé lo que me va a tardar, yo no lo voy a hacer en una. ¿Entiendes? Claro. Y por haberlo hecho en 6, yo puedo hacerlo en una, pero sé cómo va a quedar. Claro. A diferencia de cuando lo hago en 6 horas. Y no es que voy a cobrar 6 veces más. Entonces el problema es el tiempo. ¿Cómo en ensayo trabaja los problemas de saturación creativa? O sea, no voy a reformular la pregunta. El burnout, ¿sabes lo que es el burnout? Duermo. ¿Duermes? Ok. ¿Duermes bien? Sí, duermo. O sea, siempre
cuando tengo un bloqueo creativo, que a veces no es bloqueo creativo, es como no me he dedicado a una sola cosa. Yo un día en la mañana yo puedo estar diseñando algo para una inmobiliaria y después paso a un artista de Jamaica y después estoy diseñando algo por una venta de comida de acá y después estoy diseñando una propuesta de un concierto de electrónica y después entonces nada tiene que ver con lo otro. Entonces es como que así como cuando tú tienes la computadora y tienes que, verga, tengo que cerrar esta ventana, esto ya no lo estoy usando, entonces cada vez que termino algo trato de como que respetarme a mí mismo, respetar a esa digamos, sí, esa cualidad o ese beneficio que Dios le ha dado a uno de poder crear y que lo tenemos todos, pero tenemos el compromiso de explotarlo. Entonces se trata de respetarse a sí mismo, o sea, de no exigirle más a la máquina y requemarlo, ¿entiendes? Sí. En la parte del diseño, ¿cómo es este tema de la inteligencia artificial? ¿Lo ves como una amenaza? ¿Lo ves como un apoyo? Trato de no utilizarlo. Ha sido incómodo porque soy de las personas que, ¿sabes? O sea, esto yo lo estudié, lo viví. O sea, muchos de los conocimientos que uno tiene no es porque lo aprendimos de YouTube, de un tutorial, es porque lo aprendimos ante una adversidad. O sea, mira, me salió este proyecto y bueno, vamos a ver cómo se hace. Y fue el reto y la responsabilidad que uno tenía lo que te llevó a lograr cumplir con el proyecto. Pero este tema de la inteligencia artificial sí la he usado varias veces. No me siento cómodo porque a pesar de que ella puede hacer cosas, ella lo está haciendo a su manera. Claro. No tiene totalmente el control. Y que tal vez otras personas pues les servirá de mucho porque no saben hacer cosas y eso les ayuda a hacer las cosas que no saben hacer. Pero, por ejemplo, yo sé hacer logo. No uso inteligencia artificial para hacer logo. Me encanta escribir. No utilizo el ChatGPT para crear contenido. Cuando voy a diseñar, me gusta crear efectos 3D con las letras. Me encanta el proceso de la iluminación, de todo eso, del retoque fotográfico. Entonces, ¿para qué voy a utilizar algo y dejar de disfrutar el proceso? Ciertamente, está el factor tiempo, que con la inteligencia artificial seguramente vas a poder hacer algo en 5 segundos, algo que yo haría en 5 horas. Pero no es tu proceso, o sea, no es tu arte. Es ligar el proceso. No es tu arte. ¿Sí? Entonces, creo que vamos a llegar a un punto en que vamos a tener que fusionar y tomar todo eso en beneficio. Porque hay cosas que el internet es así, en el internet tú te vas a conseguir muchas cosas buenas y muchas cosas malas que el punto es cómo lo utiliza la persona, ¿entiendes? Porque el internet lo utilizan para cosas malas y el internet lo utilizan también para cosas buenas. Tal cual. Un último mensaje, bueno, dentro de este podcast a todas esas personas que te han seguido, que te siguen y bueno, que te seguirán de ahora en adelante. Mira, un mensaje, consejo personal, siempre cuidar la mente, el poder de nosotros está en la mente. ¿Y cómo cuidamos nuestra mente? Pues mantenerse siempre en tiempo presente, no dejar que el pasado te agobie, porque el pasado ya no existe, mantenerse positivo. O sea, esto que te estoy diciendo son principios que en realidad Rastafari, o sea, y puede que algunas cosas, o sea, acá de lo que te estoy diciendo tiene un poquito de Bob Marley, un poco de Selassie, un poco de Marcus Garvey, que Marcus Garvey pues fue un líder que inspiró a la población negra de que mira, ustedes no son esclavos, ustedes tienen que pensar, o sea, tienen mente también, entonces, y la parte de Selassie es el consejo de que tenemos que ser lo que nunca hemos sido, podemos siempre dar lo mejor,
de Bob Marley, de que nosotros somos piezas fundamentales para el desarrollo de cualquier cosa, de que la vibración de nosotros siempre debe ser positiva. Entonces, por eso te digo de que todo esto del reggae y Rastafari a mí en realidad lo vivo porque fue a través de ello que yo aprendí a vivir. Claro, claro. Bueno, mi pana, de verdad, súper agradecido que hayas venido para acá. Sé que para ti es un sacrificio y eso lo valoro muchísimo. Pero... Gracias a ti por la entrevista, porque mira, creo que nosotros, las personas que hemos vivido cosas, tenemos el compromiso de transmitir el conocimiento o las vivencias a las nuevas generaciones. Una cosa es vivir, una cosa es leer, otra cosa es vivir. Por eso es importante de que si tú escuchas algo en una canción, no te quedes simplemente con eso que te están diciendo, que eso sea la motivación para la acción. Te voy a poner un ejemplo que a mí me cambió la vida. Yo estando muy niño, no recuerdo, era una compañía de licores. Tal vez por la magnitud de la frase, seguramente era una compañía de whisky. Había una valla en la Roma de Guaparo. Esa valla decía: ¿qué prefieres? ¿Leer o ser leído? Entonces, está en nosotros dedicarnos a leer, ser testigos o ser protagonistas. Wow, qué duro. Es que hay una diferencia, o sea que en próximos podcasts voy a hacer un análisis de lo que es la obra y lo que es el humano detrás de la obra. Okay. Que muchas veces uno desprende uno pega lo que es la obra del ser humano. Entonces, sí, si el ser humano se equivoca, a ti te deja de gustar la obra. Claro. Porque la obra es una expresión de un momento, una musa, es algo, me atrevería a decir que hasta un momento divino. Ese momento que tú, ¿sabes? Estás alumbrado, ¿sabes? En lo personal, cuando escribo alguna canción, cuando redacto algún proyecto X, son momentos. Eventualmente, y me cuesta, ojo, hay veces que no escribo en el momento y ya se me olvida después, ya eso pasó. Claro. Es un momento. ¿Qué opinas tú del ídolo? ¿Y qué opinas tú del humano? ¿Y qué opinas tú de la obra? ¿Sabes? Sí, es totalmente, todo es distinto porque justamente somos humanos y estamos llenos de experiencias, de momentos, y cada experiencia y cada momento nos va nutriendo. Y ciertamente, yo no soy la misma persona de hace 10, 15 años. Del punto de vista de accionar, de pensar, de trabajar, de desarrollo creativo, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si tú tomas una mezcla, un mixtape que yo hice hace 15 años, créeme que yo ahorita no puedo hacerlo. Tal vez pueda hacer algo mejor o tal vez no llegue a hacer algo como lo que hice, pero eso es acto, eso representa un momento de mi vida y hay gente que lo respeta y seguramente hay gente que no aplaude lo que hoy en día hago y también se respeta. Y me pasa con artistas que por motivos que, por ejemplo, por temas políticos, hay artistas que me cuesta ahora escucharlo, pero luego uno deja eso a un lado y uno dice: ahora esta canción, me acuerdo cuando viví tal momento, ¿entiendes? Pero ese es el trabajo de uno como persona, desligar eso, el artista, a la persona, como el humano, porque el arte es atemporal, eso también. Una característica. O sea, el arte tiene una energía, la música tiene vida, el arte tiene vida, y es algo de que, como es atemporal, tal vez una generación en 20 años lo va a escuchar y va a decir: ¿cómo crearon esto? Que es lo que nos pasa cuando yo escucho Pink Floyd y yo digo: wow, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lograron estas melodías, crear
que este conjunto de melodías, o sea, esta composición te hiciera sentir estas cosas, o sea. Y después yo he escuchado discos de Pink Floyd, distinto a Dark Side of the Moon o cualquier otra producción de ellos, que digo, no es lo mismo, ¿entiendes? Claro. Pero aún así no dejan de ser buenos. Sí, Solo que estamos disfrutando en un momento de ellos. tal cual. Entonces, Momento pasa, placer. pasa con Bob Marley. Con Bob Marley hay gente que dice que el disco Éxodo es el mejor, Ok. pero hay personas que dicen que el Survival es mejor, que el Uprising es mejor, pero es distintos momentos. De hecho, si vemos la película de Bob Marley, Éxodo fue hecho en Europa. Hay otros discos que fueron hechos en Jamaica, otros que fueron hechos en un avión, en otra casa, ¿entiendes? O sea, él estaba viviendo otras cosas y eso quedó ahí. Sí, totalmente. Lo mismo pasa, sabes que en el 2015, bueno, en la muerte de Canserbero, creo que en el 2015, pasaba mucho que Canserbero eventualmente cambiaría el mood a una cosa más suave, pero venía muy violento. Y la gente comenzó a criticarla, claro. Pasa algo con las personas que mueren que de post-mortem la obra vale más, ¿sabes? Y uno como fanático comienza a valorar más esos momentos que él tuvo, pero eran momentos, ¿sabes? Después él sacó cosas románticas, sacó cosas más suaves de las que venía haciendo, pero también Canserbero, él llegó al éxito antes de los 30 años. Estamos hablando de una edad que uno ha podido vivir mucho más, ¿sabes? Sí, es un chamo sí, González, imagino. Yo llegué a coincidir con él un par de veces. Sí, me imagino porque era el tiempo. Las 2 veces fue, ¿cómo te explico? Como eran tarimas y era como que yo terminaba de bajar las escaleras y estaba él venía, Okay. y era como que un momento de respect. Okay. O sea, él en esos momentos, la par de veces fue como que, brother, que pinga, ¿sabes? Qué duro, Las veces que lo vi, igual, o sea, yo lo vi en vivo porque, ¿sabes que ellos, los raperos, hay algo que normalmente no lo cuentan, y es que yo recuerdo cuando los eventos de reggae en Maracay tenían una fuerza de arrastre de público que aún no tenía el rap. Okay. Y fueron los eventos de reggae los que le dieron la cabida y el impulso al rap, a que la gente, a que ellos se dieran a conocer. O sea, la primera vez que yo vi a Canserbero fue cuando él tenía Fundamentos. Okay. Ni siquiera era solista todavía, ¿entiendes? Okay. Estaba Lil Supa, había una cantidad de raperos todos unidos en ese proyecto. Okay. Y era porque el productor de esos eventos era Gustavo Boombox, que hoy en día es el manager de Lil Supa. Okay. Y él hacía eventos de reggae. ¿Entiendes? Ok, entiendo. Entonces, igual pasaba aquí en Valencia. En Valencia muchos raperos tenían... Sí, la cultura reggae como era la más... Yo me acuerdo que hubo un boom terrible, o sea, era una cuestión que todo el mundo... Oye, reggae, pero fue de un momento a otro, yo creo que fue un año a otro, que la gente usaba mucha ropa rasta, la bandera de Jamaica, etcétera, etcétera, o sea, era un fenómeno. Sí. Súper. Y aquí en San Diego, yo coincidí con Canserbero aquí creo que fue ese evento en una finca que era famosa acá en el pueblo de Pasto. La Leonera. La Leonera. Sí, me acuerdo. Y en la Leonera, yo dándome de tarima, él iba a cantar, o sea, después que me estaba bajando de mezclar. Y eso era, o sea, te dabas cuenta de que al público que le gustaba el reggae, le gustaba el rap. Cierto. Sí, era un método de expresión. Sí, que tú ves más o menos, o sea, donde nace y la cultura como influencia a la juventud. Pues la juventud es la que consume. Era igual, o sea, él estaba llevando un mensaje a su manera, sí, y el reggae lo enviaba de otra forma. O sea, y tenía que ver mucho con lo que se estaba viviendo en el país. Tal cual. Porque si tú te pones a investigar qué estaba o sea, el rap es una realidad social. Tal cual. O sea, es la manifestación de algo que se está viviendo, igual que el reggae. Y para la juventud, y de la juventud para la juventud. Sí. Los viejos eventualmente lo entenderían, pero en ese momento no entendían nada. Pero los jóvenes sí absorbíamos todo ese mensaje. Sí. Bueno, Ben Zion,
placer, mi pana. De pana que sí, súper agradecido. No tengo palabras. De verdad que sí. Bueno, mi gente, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este podcast. Está súper interesante. Les pido que lo compartan por un tema de que esta historia merece ser escuchada. Un saludo, mi gente. Se les quiere.